Hello guys, how are you today? I hope that you're good and you're safe at home. We are gonna start with the last topic for this semester, and from the third partial, it's only going to be 4 different activities, and it's going to be so fast, and I hope that you can do it like enjoyable and something like that. Bien chicos, último tema, último video, se acabó el semestre oficialmente, solo falta esta pequeña actividad. Y conmigo son libres. Entonces vamos a trabajar con 2 páginas de su libro, que son 4 actividades, que es vocabulario y un tema gramatical, y eso sería todo. Primero vamos a empezar con el tema gramatical, puesto que es un poco más importante en este caso, porque de eso dependen 2 actividades. Tenemos aquí que lo que vamos a empezar a ver es present perfect. Presente perfecto. Existe en español y existe en inglés. Solo que son esta pequeña clase de cosas que de repente no nos damos cuenta, solamente hablamos sin pensar tal cual como decimos las cosas. ¿Qué es presente perfecto? Tengo mi oración base, que representa creo que perfectamente bien a todos y cada uno de nosotros. Dice, hemos trabajado demasiado esta semana. Entonces, ¿cuál es la partícula clave? Presente perfecto va a estar haciendo la misma clase de actividades desde el pasado y que va a estar afectando al presente. A diferencia de simple past, es que cuando dicen una oración en simple past es como terminé con mi novio, punto, y ya no andamos. Cuando utilizo yo presente perfecto sería algo como he terminado con mi novio 2 veces, pero aún andamos. Entonces, no sé si se puede ver como esta clase de círculo que se sigue haciendo desde el pasado y hasta el presente. Así es como se maneja present perfect. Y entonces, volviendo a mi oración base, hemos trabajado demasiado esta semana. Tenemos la fortuna de que este tiempo, al ser similar en español y en inglés, pues no hay mucha diferencia. ¿Qué es lo que ocurre? En español yo voy a utilizar el verbo haber conjugado. Yo he, tú has, ella ha, nosotros hemos, ustedes han, etc. En inglés siempre va a ser el mismo verbo, have, que en este caso, más que ser un verbo, va a ser solamente un auxiliar. Y si nos traducimos palabra por palabra, sí nos seguirá quedando el mismo significado. Otra vez, inglés es un tanto cuadrado, por lo tanto siempre va a llevar los mismos elementos. We have worked a lot this week. Se tradujo palabra por palabra. Tenemos siempre la presencia de un sujeto. Siempre va a estar mi auxiliar. Vamos a necesitar un verbo y un complemento. Vamos a ver desde esta parte. Estructuralmente, la composición de las oraciones tiene estos elementos. Primero, un sujeto. Después, have. Pero vamos a ver que puede ser have o puede ser has. Tengo aquí yo un verbo en tercera forma y finalmente necesitaríamos de un complemento. Aquí les puse algunas oraciones. You have gone to London. We have gone to Paris. She has done the homework. He has bought the groceries and they have walked 3 times. En todas las oraciones siempre está el mismo elemento, que es el auxiliar have o has, que no sé si ya se dieron cuenta, que son mis terceras personas. Por lo tanto, podemos comenzar a decir entonces que si mi sujeto es she, es he o es it, vamos a cambiar entonces este have por un has. Después tenemos la columna del B3, que significa verbo en tercera forma o verbo en pasado participio. Es muy fácil adivinar esto. Les di una columna de verbos que les había mencionado que eran 3 diferentes columnas y que debían de ser muy importantes. La primera era infinitivo, la siguiente era de pasado y la siguiente era de past participle. Ahora sí, esta columna de aquí es siempre la que irá de este lado. Puede ser past participle o columna 1, columna 2, columna 3, que es lo que yo les manejé de este lado. Y bien, si ya no hay ninguna duda, ahora sí, nos pasamos de este lado. Tenemos 4 different activities. This is going to be activity number 1, activity number 2, 3, and 4. We're
going to start with the first activity, that is vocabulary. Tenemos 8 different pictures, and here we have the list containing the vocabulary according to the pictures. We have number 1, that is pay the bills. Literal, pagar las cuentas. Number 2, buy the groceries. Voy, comprar. Groceries puede ser como los suplementos, todos los artículos de casa, todo esto. Then we have sweep the floor. Swept, barrer, y floor, piso. Palabra clave en la siguiente. Cut the grass. Grass. Esto de aquí es grass. Por lo tanto, cortar el pasto. Then we have walk the dog. Es como sacar a pasear al perro. No literal caminar el perro, aunque también tiene un poco de sentido. And then we have vacuum. Vacuum puede ser aspiradora, o en este caso también puede ser aspirar. And then we have iron the clothes. Clothes, esto ya lo habíamos visto, significaba ropa. Y la única palabra que nos falta es iron. Iron puede tener 2 significados. El primer significado puede ser hierro o el segundo puede ser plancha. Tiene sentido, puesto que en sus inicios las planchas eran solamente un pedazo de metal al que se le ponía carbón y con eso planchabas. And then we have put away the clothes. Put away the clothes puede ser como sacar la ropa. Literal, cuando dices put away es saca o aleja algo. Ese es el significado. Y en esta parte tenemos de nuevo el grammar de present perfect tense. Dense cuenta cómo tenemos los mismos elementos. Hay un sujeto, tengo aquí a mi auxiliar que puede ser have, o en este caso, como es tercera persona, es has, y tengo a mi verbo en tercera forma con un complemento. Aquí tenemos negative. Esto es inglés, es muy sencillo. Una vez que ya tenemos mi oración negativa, lo único que yo tengo que hacer es un not entre estos dos y punto. En lugar de decir you have gone to London, you have not gone to London. Obviamente esto es de manera larga. Si lo quieren decir de manera contracta, haven't. O si es has not, sería hasn't. Y después tenemos the question, lo mismo. Dense cuenta como la partícula have se pasó al principio y después tenemos mi sujeto y después a mi verbo. Y ya estaría listo. Esta parte de aquí, lo demás son los verbos que tenemos y cómo se van definiendo en la tercera forma. Esta pequeña actividad. Write the irregular past participle from the box text to the correct verb. Está muy sencillo esto, puesto que todas van a venir en su lista de verbos. Y de cualquier manera son los verbos más comunes que vamos a utilizar en pasado, en presente perfecto, perdón. Tenemos buy, bought, bought, do, did, done, drink, drank, drunk. Todas estas son las que se van a poner. Para hacer esta actividad, ocupen su verb list. Solamente son 12 verbos y solamente localizan la tercera columna y ya está. Y finalmente tenemos complete the conversation with the present perfect tense. Completa la conversación con el tiempo presente perfecto. Esta clase de actividades son las que generalmente les cuesta un poco de trabajo. Les recuerdo, siempre primero váyanse directo a su espacio y localicen si es positivo, si es negativo o si es pregunta. ¿Por qué? Porque va a cambiar de acuerdo a cada una. Aquí tenemos que va a ser una pregunta. Después tenemos number 2. No tenemos nada que nos indique que sea una pregunta, puesto que no hay en ningún momento un signo de interrogación, no hay ningún not, por lo tanto, significa que mi oración va a ser positiva. Number 2 is going to be positive. Number 3, tenemos lo mismo, no hay algo que nos indique inmediatamente después de mi verbo una pregunta, no hay nada negativo, so it's going to be positive. Y finalmente, number 4, tenemos you have, pero al finalizar tenemos esto, por lo tanto va a ser una pregunta. Lo mismo con la siguiente, this is going to be positive, this is going to be negative, porque tenemos este not.
The next one is going to be positive. The next one, positive. Here we have a question. Here we have something positive, and then we have something positive. Ya que tenemos identificados quiénes son positivos y quiénes son negativos, checamos qué es lo que dice. What you do today. Then we have nothing. Very exciting. I clean the house and I cook dinner. You have an interesting day? No, not really. I be sick. I not do anything. Today I pay the bills and I buy the groceries. You have an interesting day? Well, I visit a friend, then I buy some clothes for my new friend. Tenemos que la actividad se localiza entre dos personas que están hablando sobre sus diferentes actividades en todo el día. Entonces van a quedar algo como ¿qué has hecho? No he hecho nada, yo he comprado, yo he cocinado, etc. Les ayudo con la primera y con alguna otra que considere un poco complicada. Tenemos entonces que es una pregunta. Les recuerdo, siempre que sean preguntas, lo primero que yo voy a tener que escribir es have o has dependiendo al sujeto. Aquí mi sujeto me dice que es you, por lo tanto me olvido de este has y pongo have. Ya que tengo mi auxiliar, me preocupo por mi sujeto. ¿Quién es mi sujeto? You. Y mi verbo es do. La tercera forma del verbo do, si la recuerdan bien, es do, did, done. Y ya está. Así es como va a quedar cuando sean preguntas. Siempre primero la partícula o el auxiliar have o has, después mi sujeto y después mi verbo. Hacemos una negativa. Tenemos, de aquí es la negativa. No, not really. Aquí ponemos una positiva, después punto y comienza otra oración. I, y les recuerdo, siempre después mi auxiliar. Inmediatamente después del auxiliar ponemos la palabra not. Y ya que tenemos este not, el verbo es do, en tercera forma, do, did, done. I have not done anything. O I haven't done anything. Espero que hayan quedado un poco claras. Esto es todo lo que va a ser nuestra última actividad. Lo mismo, si hay alguna duda, me pueden mandar mensajes sin ningún problema. Si alguno de ustedes necesita otra explicación, lo mismo, chicos, tengan confianza de mandarme mensaje, puesto que ya es el último tema y espero que haya quedado entendible. That's everything, and have a nice day. Bye bye.